Hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Hay gozo en esta mañana, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos en esta hora a compartir la palabra en el libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo número 27. Hechos en la palabra del Señor, capítulo número 27. El 19 de abril, hace pocas horas atrás, se celebró o se recordó la Cruzada Libertadora que da inicio a la Revolución Oriental. El desembarco de los 33 orientales, un grupo de hombres que desde Buenos Aires cruzó el río Uruguay, desembarcó en la playa de La Graciada y el objetivo principal era liberar a la provincia oriental del dominio luso-brasileño impuesto legalmente desde el Congreso Cisplatino en el año 1821. Así que hubo un grupo de libertadores que se organizaron bajo el mando de Juan Antonio Lavalleja y una vez que ingresaron en el territorio de nuestra tierra, comenzaron una campaña libertadora. Instalaron el cuartel general en Villa de la Florida. Ellos habían partido de Buenos Aires, un grupo de hombres que cruzó el río Uruguay en 2 lanchones, saliendo la noche del 18 de abril, ocultándose de la flota brasilera que estaba controlando. Así es que el 19 desembarcaron en la playa de La Graciada. La misión fue un verdadero éxito y es así que comienza una etapa revolucionaria aquí en nuestro país. En el año 1877 se encargó a el pintor Juan Manuel Blanes que inmortalizara ese momento. Así que él pintó un cuadro llamado El juramento de los 33 orientales. Un óleo grande de 5 metros con 64 por 3 metros con 11 centímetros. Representa el momento cuando Lavalleja llega con los 33, aunque los historiadores dicen que no eran 33, eran más. Y no eran todos orientales, habían de otros lugares también. Y ahí él pinta a ese grupo que viene a liberar. Ellos tienen un pacto, ellos han hecho un juramento. Liberar el territorio o morir en el intento. Por eso la bandera de los 33 dice libertad o muerte. Y es así que él pinta y queda grabado. Y nosotros vemos ese cuadro, está por todos lados, el cuadro del desembarco de los 33 orientales. El apóstol San Pablo también tiene que desembarcar. Es el último viaje de su vida. Va rumbo a Roma. Allí tiene que estar en juicio con el César. Allí tiene que hablarle a las autoridades. Él tiene que ir allí porque por causa de predicar el evangelio, él apela a Roma, él apela a ir al César, porque también él tiene interés en compartir del evangelio a las autoridades. Y es así que toman un barco rumbo a la ciudad de Roma, porque desean desembarcar en Roma. No va a una cruzada evangelística, no va a una cruzada de fe, de milagros, de salvación y sanidad divina. Va a una cruzada distinta. Y dice la palabra del Señor, capítulo 27 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios, versículo número 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta,
que mira al nordeste y sudoeste e invernar allí. Ahora vamos al versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y vamos al versículo número 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pusiesen a nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El apóstol Pablo enfrentó diversas pruebas en su vida. Ya en el último trayecto de la misma surgen otros problemas. Parece que nunca terminaban. Este problema ahora surge en medio del mar. Esto nos recuerda, hermanos, que en la vida hay días hermosos, hay días de mucha luz, de brisa calmada, pero también en nuestra vida, hermanos, hay días de nubarrones, días oscuros, días que vienen muy fuerte contra nosotros, que crean zozobra, que tratan de hundirnos, que son días en los cuales no queremos seguir adelante. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted si en el barco que usted navega le notifican que va a haber una tormenta? Le dicen mejor que no salga. Es difícil cruzar el mar cuando el mar está embravecido. Yo recuerdo hace unos años atrás, había un ferry, se llamaba el Alíscafo. Así que me fui de Montevideo a Buenos Aires. Y mientras íbamos, no había mucho viento, pero mientras cruzábamos, ahora se cruza mucho más rápido, en 1 hora 45, 1 hora 50 está ahí en Buenos Aires, con unos barcos de lujo, pero en aquel tiempo eran unos ferries. Y mientras cruzábamos el río, se levantó una tormenta. Así que las botellas comenzaban a golpearse, a caer. Yo me empecé a sentir mal. Juré en esa mañana, nunca más voy a tomar un barco. Tomé una bolsita que tenía ahí y comencé a hacer arcadas. Me sentía mal. Al final llegamos a Buenos Aires. Después de todo, no cumplí la promesa porque luego seguí viajando. Pero fue
crítico, fue un momento difícil. La gente se agarraba de los asientos, algunos gritaban, decían algunas cosas. Fue un momento difícil. Me imagino Pablo está en un barco, prisionero, yéndose a Roma. Y él da un consejo y le dice, muchachos, Pablo dice, le amonesta y dice, veo que vamos a seguir navegando, veo que la navegación va a ser difícil, va a haber mucha pérdida, pero el centurión le daba más crédito, dice la palabra del Señor, al capitán y al piloto, al patrón de la nave, que a Pablo. Pablo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué opina sobre asuntos del mar? Si él no es un marinero, él no tiene nada que ver con esto. Pero él estaba diciendo, por favor, no salgan, no salgan. Hoy en día hay cantidad de aparatos que nos ayudan a poder entender. Hay institutos que estudian el tiempo. Está Indumet que lanza sus alertas amarilla, naranja, donde uno puede medianamente entender qué va a pasar con el clima. En aquel entonces no había ese tipo de ayudas. Estaba Pablo. Pablo tenía un radar espiritual. Tenía algo especial de parte del Señor. Él tenía discernimiento espiritual para entender que se venían momentos difíciles. Y le dice al centurión, no es conveniente que salgamos. Hermanos, algunas veces nuestro barco, que es nuestra vida, se dirige a tormentas por culpa de decisiones de otros. Iban a enfrentar una tormenta y la culpa la tenía el centurión que no le hace caso. Él dice, yo voy a hacer lo que dice el capitán, voy a hacer caso a lo que dicen los marineros, lo que dice Pablo no me interesa. Ellos tenían experiencia humana, pero muchas veces la experiencia humana no es suficiente para mantener nuestro barco en medio de la tormenta. Porque el que es conocedor de las situaciones, de las tormentas, muchas veces las tormentas aparecen sin tener nada antes, sin predecirlas. Uno tiene que recordar, hermanos, que Dios es el dueño de los mares, y a veces hay tempestades que surgen que no estaban en nuestros planes. Estaban los hombres ahí con la sabiduría humana, ellos conocían el mar y dijeron, no, nosotros vamos a seguir, nosotros vamos a seguir. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, que se levantó un viento huracanado llamado el Eurociclón, un viento fuerte del nordeste que comenzó a golpear la nave. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18 al 20, estaban, dice, ya cansados y dejaron la nave a la deriva. Dejaron la nave a la deriva. Muchas veces los criterios humanos que manejamos no funcionan para los momentos de crisis. A veces nuestros conocimientos del tiempo, de los mares de la vida, no funcionan cabalmente en momentos de crisis. A veces cuando tenemos crisis, lo que hacemos es preguntarle a alguien que nos diga cómo salir de la misma. Quizás tenemos una crisis matrimonial y venimos a alguien y le preguntamos y lo que nos dice es, divorciate mañana mismo. Entonces, a veces los consejos son de gente buena, son de gente que sabe, son de gente que ha enfrentado la vida, pero no son los mejores. Por eso es importante que nosotros en nuestras vidas podamos recordar lo que decía el sabio Salomón. Él decía, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las tormentas, hermanos, son manejadas de una manera mucho mejor cuando nosotros le encomendamos al Señor nuestras vidas. Ahora, cuando nuestras vidas están en medio de una tormenta, hay que recordar, hermanos, que el Señor Jesús también está a bordo. Hay una canción que cantaba Miguel Cejas que decía: al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Las personas en el barco, cuando comienza toda la crisis, ahora cambian de opinión. Cambian de opinión. Entonces dice versículo 21, dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahí se levanta. Acá el capitán ahora es Pablo. Y se levanta. Hay 276 pasajeros. Y dice la palabra del Señor que ahí se levanta. Y lo primero es hacerle recordar que consecuencias de las malas decisiones que tomaron los que estaban al mando, fue justamente lo que estaban enfrentando, una tormenta grande. Pero en segundo lugar, dice la palabra que, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. En primer lugar, les recuerda de las consecuencias de las malas decisiones, pero en segundo lugar, les anima en medio de la tormenta feroz, les dice: ánimo, ninguno se va a morir, ninguno se va a morir. Muchas veces las tormentas son una extraordinaria oportunidad para traer consuelo para alguien. Son una oportunidad para bendecir a alguien, son una oportunidad para animar a alguien, porque frente a esos malos tiempos debemos presentar una palabra de ánimo. Debemos presentar una buena cara. Al mal tiempo, una buena cara. Él ahí, a lo primero, por supuesto, les regaña, pero les trae una palabra de ánimo. Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. El ángel de Dios estaba con él. El ángel de Dios estaba en medio de la gran tribulación, del naufragio. Ahí estaba. Pero el ángel del Señor me ha dicho: no temas. Por cierto, esta es una frase muy común en la Biblia. Según los estudiosos, 365 veces la Biblia dice: no temas. Una vez por día del año. Porque todos los días nosotros nos levantamos y muchas veces tenemos miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar, miedo a qué va a suceder con mi trabajo, miedo a qué va a pasar con mi familia, miedo a cómo voy a pagar las cuentas, miedo que nos asaltan, tormentas que tenemos que sobrellevar. Pero el Señor vino, el ángel de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, y le dijo: no temas, no temas. Dice la palabra que está el barco. Y cuando ya estaban cerca de un lugar donde podían arribar, lanzaron las anclas. Lanzaron las anclas. Un ancla es un objeto de hierro
que tiene forma de arpón, de anzuelo, con puntas, que cuando se lanza el ancla al fondo del mar o al fondo del río para que la nave no vaya a la deriva y ahí quede firme. Se va a mover solo con la cuerda o con la cadena que tiene, nada más, y va a quedar ahí firme. En nuestras vidas, hermanos, nosotros en medio de las tormentas tenemos que tener algunas anclas que nos van a asegurar y no vamos a andar a la deriva, corriendo de aquí para allá, navegando de aquí para allá. El primer ancla que tenemos que tener nosotros es el ancla de la comunión. San Pablo tenía comunión con el Señor. Ahí en medio de la tormenta, un hombre sereno, lleno de paz del Señor, y a pesar de la venida de los vientos, él tenía una comunión íntima con Dios. Tan íntima era que el ángel del Señor le habló. En segundo lugar, hay otra ancla que debemos tener para no perdernos, y es el ancla de la actitud positiva. Ustedes se dan cuenta que después que viene la gran tormenta, el capitán del barco no habla, los que dirigen las velas no hablan, el centurión no habla nada, están todos llenos de pánico, pero aquí hay un hombre con actitud positiva, un hombre con buen ánimo, diciendo a la gente: no teman, no teman. Dice el versículo 25: varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios. Y como Dios ha dicho, así se hará. Ánimo, gente, ánimo, le dice, ánimo. Hermanos, el ancla de la buena actitud, de la actitud positiva, del buen ánimo, tiene que estar en nuestras vidas. Porque si no nos enganchamos bien en el buen ánimo, entonces lo que va a pasar es actitud negativa, así: acá está todo mal, acá nos vamos a hundir todos, este barco se va a hundir, aquí nos vamos a ahogar todos, esto va a ser un desastre. Pero él dice: no, atención, atención, tengan ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. El tercer ancla es el ancla de la gratitud. El ancla de la gratitud. Una cosa interesante aquí, que en medio de la tormenta nadie quería comer. Estaban todos de ayuno. Pero dice la palabra del Señor que Él, habiendo dicho esto, dice después que los anima, versículo 35, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, después que todos comieron, teniendo ya mejor ánimo, y dice: y éramos las personas en la nave 276 personas. Todos estaban de ayuno, nadie quería comer. Imagínense el barco moviéndose para todos lados, ¿quién iba a comer? Pero llega el momento que dice: no, atención, vamos a agradecer al Señor. Vamos a agradecer al Señor, vamos a comer el pan. Y Dios se aseguró de que no hayan tirado el pan, porque habían tirado el trigo, habían tirado todos los enseres del barco, había solo quedado el pan. Y lo que hace Pablo es como una mini Santa Cena ahí con pan, y dice: vamos a participar todos, vamos a darle al Señor gracias. Qué importante nuestra actitud de agradecimiento al Señor. A veces lo que hacemos es enojarnos con Dios. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué tuve que enfrentar esto? ¿Y por qué estoy pasando por lo otro? Pero aquí lo que hace San Pablo es: Señor, gracias por esta tormenta, Señor. Gracias por estos amigos. Gracias, Señor, por el pan que nos quedó, que no lo tiramos. Menos mal que nos quedó este poco de pan aquí. Así que comienzan a darle al Señor gracias.
Yo creo que es tiempo de apartar un momento en nuestras vidas y comenzar a agradecerle al Señor. Señor, gracias. Gracias. Gracias por la tormenta, gracias por los días lindos, por los días felices, pero también, Señor, gracias por los días que son grises y días en los cuales parece que la embarcación que voy se va a echar a perder. El cuarto ancla que tenemos que tomar, tener pronto, es el ancla del entender que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control absolutamente de todo. Hay algo que queda muy claro en este viaje. Si bien es cierto que el barco navegaba hacia la tormenta por mala decisión de los que dirigen, a pesar de todo, Dios tiene el control final. Porque a veces decimos, no, acá se descontroló todo, acá se descontroló. Y pensamos que el descontrol lo enfrentamos por la culpa de quién sabe quién. Pero tenemos que entender que al final de todo, Dios es el que controla. Dios está bajo el control. Por eso decía el salmista, en tu mano, Señor, están mis tiempos. Las decisiones humanas no cambian los designios divinos que Dios tiene con tu vida. Las decisiones que otros han tomado no van a cambiar los planes que Dios tiene para ti. Porque a veces decimos, por la culpa de mi padre, mi madre, mi familia, de este país, los designios de Dios no se van a cumplir en mí. Sí, se van a cumplir. Porque a veces pensamos que no. Que no. Al final Pablo llegaría a Roma. Los planes de Dios no se iban a alterar en nada. Podrían demorarse unos días más, pero los planes de Dios seguirían vigentes para su vida. Hermanos, los planes que Dios tiene para tu vida siguen vigentes. Le tengo buenas noticias en esta mañana. Los planes de Dios tienen vigencia sobre ti. La palabra de Dios tiene vigencia. Demorará un poquito más, un poquito menos. Te enfrentarás a algunas tormentas. Se hundirán algunos barcos, pero llegarás al puerto, al final, al designio, al plan que Dios tiene con tu vida. Ahora, no podemos abandonar el barco. No podemos abandonar el barco. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es, vámonos de aquí, vamos a hundir el barco, que se hunde el barco. Y nosotros nos vamos. Dice la palabra del Señor que habían los soldados ahí, dijeron, bueno, vamos a matar a los presos, vamos a matar a Pablo, vamos a matar todo aquí, nosotros vamos a salvarnos como podamos. La nave ya había encallado, pero nuevamente aparece el apóstol. Nuevamente él está allí para dar palabras de ánimo, palabras de ánimo. No podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. La tendencia de muchos es huir ante el primer problema. Abandonar, decir, esto no va a funcionar nunca. Esto conmigo no. Pero si tú has tenido una palabra del Señor, eso significa que tienes que permanecer. Aunque el barco después se rompa todo, pero lo importante es permanecer. San Pablo dice, no, caga, no, ninguno se va a morir, ninguno se va a morir. El centurión se opone a que se maten a los presos. Quedan todos en el barco. Dios de alguna manera los iba a salvar. Yo recuerdo que cuando comenzamos aquí la iglesia, a los 4 o 5 meses, el misionero que estaba trabajando aquí, sirviendo con nosotros, me dijo, volvé a tu iglesia. Yo estaba sirviendo al Señor en la iglesia de mi padre
Y me dijo, volvé a tu iglesia, porque aquí las cosas no funcionan. Aquí parece que la iglesia no va a funcionar, no va a salir adelante. No hay dinero para pagarte. Apenas podíamos pagar la luz y el agua. Y bueno, yo ya me había dejado todo, había renunciado, había venido acá. Y le dije, mira, yo no tengo nada que perder, ya perdí todo, así que si el barco se hunde, esto acá se viene abajo, yo igual me quedo. Yo me quedo, ya me subí a este barco. Si este barco se hunde, me hundo contigo y nos hundimos todos. Pero yo de acá, ya de este barco, no me voy. Así que a Dios gracias, seguimos. A Dios gracias, seguimos. Pero en un momento te entra la duda y dices, sí, mejor, si acá no funciona nada, no pasa nada, mejor nos vamos, abandonamos todo. Pero ahí está. Y San Pablo dice, no, vamos a llegar. Y es así que el centurión intentó salvar la vida a Pablo, mandó que echasen a nadar a los primeros a irse en la tierra, y después el barco encalla, el barco se rompe, y los demás, dice la palabra, toman parte de tablas, versículo 44, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. A Lucas aquí, el autor, el escritor del libro de los Hechos, no se le escapa ningún detalle. Ninguno se perdió, ninguno se ahogó. Por supuesto que el barco se hundió, se hizo pedazos, encalló, chocó contra las rocas, se hizo pedazos, pero esos pedazos sirvieron para que muchos de ellos pudieran tomarlo y de esa manera llegaron a la costa. Por supuesto, ellos llegan a la isla de Malta. Ese no es el destino final. El destino final es Roma, pero luego de allí toman otro barco y van a la ciudad de Roma. Dios hizo una provisión inclusive con el barco hundido, roto. Con partes de ese barco, ellos pudieron llegar salvos a la orilla. Dice la Biblia en el versículo número 20 que y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por la tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido esperanza, dice el versículo 20, de salvarnos. Habían perdido esperanzas de salvarse. Ya habíamos perdido toda esperanza. Quizás a veces nos pasa lo mismo. Perdemos aparentemente todas las esperanzas. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando las estrellas de nuestra noche se desvanecen? ¿Qué hacemos nosotros cuando no aparece el sol en los días? ¿Qué hacemos en medio de la oscuridad abrumadora mientras esperamos que el sol salga? ¿Qué hacemos nosotros? Dice la palabra que en medio de esta situación, el ángel de Jehová estaba con él. Y tenemos que entender, hermanos, que el ángel del Señor va con nosotros. El ángel del Señor está a nuestro lado. Si el Señor está con nosotros, el Señor dirige el barco en medio de la tormenta. Aunque el barco después se destruya, alguna parte del barco vas a agarrar y vas a llegar a la otra orilla. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Usted no está confiando solo. En ese barco no eran 276. En ese barco eran 277 porque el Señor estaba también dentro del barco. No estás tú solo, no eres tú solo. Yo soy el único, el pobrecito nada más. No, no eres el único. Dios está contigo y si Dios está contigo, tú y el Señor en mayoría.
al final de la tormenta no vas a perecer, sino que vas a llegar sano y salvo a la otra orilla. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Que la promesa de Dios se va a cumplir, que los designios de Dios se van a cumplir, que los planes de Dios sobre tu vida se van a cumplir y que tormentas que pasemos durante nuestra estadía por esta tierra son tormentas de las cuales el Señor nos va a sacar victoriosos. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos guíe. Que tomemos en esta mañana también las anclas, que tomemos las anclas que nos van a firmar y en medio quizás de situaciones que nos llevan a la deriva, lanzar las anclas y mantenernos con esa fe, con esa confianza en el Señor, manteniéndonos seguros de que Dios tiene el control, manteniendo una actitud siempre de gratitud, manteniendo una actitud positiva y manteniendo siempre comunión con nuestro Señor. Y eso es lo que nos va a ayudar. Y eso es lo que nos va a guiar en todo este tiempo. Y si bien naufragan en Malta, pero al final de todo desembarca en Roma. Y allí tiene la oportunidad de apelar a César y de compartir el Evangelio con las autoridades y de que el plan primario que él tenía de compartir el Evangelio tiene su cumplimiento. Señor, en esta mañana queremos honrarte y adorarte a ti, Señor. Señor, gracias porque en esta mañana podemos bendecirte y honrarte. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque en la vida hay días hermosos, hay días llenos de luz, hay días con una brisa calmada, pero también hay días llenos de nubarrones, donde una tormenta quizás repentina puede cambiar la tranquilidad de nuestra vida y comenzar a crear un estado de zozobra en el cual nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba las bendiciones. Señor, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque a veces estamos metidos en medio de una tormenta que no la causamos nosotros. A veces estamos metidos, Señor, en situaciones por culpa de otros, por decisiones que otros tomaron, por actitudes que otros tuvieron. Pero en esta mañana, Señor, queremos decirte que necesitamos de tu fortaleza y de tu ayuda. Necesitamos, Señor, que tú nos guíes. Necesitamos, Señor amado, que el temor sea quitado de nosotros. Necesitamos, Señor, entender que tú estás en control de todas las cosas. Señor, queremos confiar en ti, Señor, encomendar todo a ti, Señor, reconocerte a ti, Señor, y que tú, Señor, puedas guiar, enderezar nuestro barco, salvarnos, Señor. Y aunque quizás el barco se hunda, Señor, sabemos que no vamos a quedarnos en medio del mar, sino que vamos a llegar a la orilla. Y tú, Señor, proveerás otro barco, Señor, porque llegaremos, Señor, al puerto, al destino, al designio que tú has establecido para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Danos discernimiento espiritual, eterno Dios, para identificar inminentes peligros. Danos discernimiento espiritual, Señor, para entender el tiempo que estamos viviendo. Señor, para saber que tú estás en control de todo, Padre. Señor, queremos exaltarte a ti, queremos bendecirte, eterno Señor. Queremos atender al consejo sabio, queremos atender al consejo de tu palabra, eterno Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en esta mañana con nosotros. Tú estás, Señor, en medio de nuestras tormentas. Tú estás en medio de nuestros tiempos de paz también, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Gracias porque tú les guías, tú les fortaleces, tú les animas, Señor, y tú les llevas a buen puerto. En el nombre poderoso de Jesús.
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.